Eh, Vamos a comenzar con esto de la sabiduría pitagórica. Y aquí lo que dice es que, bueno, pues ellos, aparte del concepto de armonía y de música de las esferas, tenían todo un concepto pues sobre la ética, sobre la vida misma. Y por ejemplo, ellos combinaban tres conceptos que tenían que ver con eso. Era esencia, vida y sustancia. Y lo hacían a manera de fórmulas como si fueran lógicas, inferencias lógicas. La primera, esencia es igual a vida y la vida es igual a sustancia. Luego entonces la vida es la esencia y la sustancia de la gente y de la naturaleza. Y luego hay otra donde dice que la esencia es menor que la vida y la vida es menor que la sustancia. Y estos tres elementos los va combinando de distintas maneras. Al final de cuentas se puede encontrar un peso específico igual de cada una de ellas, donde esencia, vida y sustancia vendría siendo casi lo mismo. Solamente son manifestaciones distintas del ser. Y, y en ese aspecto, por ejemplo, todo lo que es la cuestión de la música tiene que ver con la esencia, con la vida y con la sustancia del mundo, pero la sustancia a nivel armónico. Aquí lo que es importante es el concepto de armonía. La vida y la naturaleza se puede presentar de muchas formas, pero para que sea algo armónico debe tener cada elemento una función dentro de todo el contexto, dentro de todo el orden cósmico. Si no tiene esa función, no hay orden y no hay armonía. Cuando un elemento queda fuera de ese orden, queda inarmónico. Si lo vemos nosotros en términos actuales, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros desequilibramos la naturaleza? Por ejemplo, desviamos un río, aventamos más contaminantes al aire de lo que puede procesar los árboles, o simplemente quitamos una especie animal y metemos dos o tres que no son de ahí. Estamos metiendo elementos distintos que también son de la naturaleza, pero no son de ese conjunto. Y luego entonces el resultado no es armonía, no es armónico. Entonces esto es lo que de alguna manera señalaban los pitagóricos, porque de alguna forma el que la esencia sea igual a la vida y a la sustancia, en todo eso pues media la armonía. Porque si no hay armonía dentro de todo ese conjunto, no habría vida. O sea, puede haber elementos de la naturaleza propios de ella, pero que al no ser armónicos, lo que hagan es que, pues, en lugar de propiciar la vida, la inhiben. Vamos a hablar, por ejemplo, de un ejemplo muy simple, ¿no? Nuestro cuerpo procesa cierto tipo de elementos, cierto tipo de alimentos, cierto tipo de químicos, pero ¿qué es lo que pasa cuando una persona sufre una intoxicación? Es que está llegando un elemento ajeno que no puede procesar, que no es parte de su organismo, que no está pensado, o bueno, no pensado, vamos a llamar, no está diseñado, ¿no?, para ser parte del mismo, y ese elemento llega y lo trastorna. Y es cuando viene algún tipo de padecimiento, ¿no?, algún envenenamiento. Por ejemplo, el arsénico es una sustancia química que es muy difícil de detectar el envenenamiento, porque el arsénico es una sustancia que hay ya en el cuerpo, pero no en la cantidad que nos puede matar. Cuando el arsénico sobrepasa ciertas cantidades es cuando se vuelve letal, ¿no?, para el ser humano. Y hay elementos que tienen que estar ordenados, cada uno en su lugar. Por ejemplo, el agua, ¿no? Nuestro cuerpo, pues tres cuartas partes de nuestro cuerpo es agua. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos entra agua a los pulmones? Nos podemos morir, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua tiene que estar en otras partes del cuerpo, pero no en esa parte. Y el agua es un elemento vital, pero no tiene que estar ahí. Entonces todo este elemento es lo que los pitagóricos concebían como armonía, y por ello es que la esencia
Si nosotros comprendemos la esencia del mundo, nos vamos a dar cuenta que era lo que ellos manejaban como armonía, porque la armonía no es simplemente que haya una multiplicidad de cosas, sino que en esa multiplicidad de cosas hay un orden y hay una armonía, y todo eso lo vuelve bello. Cuando se rompe el orden y se rompe la relación de lo que está sucediendo ahí, es cuando viene todo un trastorno y la vida se inhibe. Y esto creo que en la actualidad es lo que nos pasa, ¿no? Por ejemplo, la industria minera saca minerales del subsuelo, los procesa, y a veces, cuando no hay cuidado, los tiran a los ríos. Entonces, ese mismo mineral es parte de la zona, es parte de la región, pero no era parte del conjunto de arriba, sino que era parte del conjunto del subsuelo. ¿Qué es lo que pasa cuando se mezcla con algo que no le toca? Lo envenena. Entonces, eso podría parecer una cuestión tan simple como que pudiera ser algo obvio, pero realmente muchas veces nosotros no nos ponemos a reparar en eso, ¿no? Que quitar el orden y la armonía de la naturaleza lo que hace es, pues de alguna manera inhibir la vida. Y eso atenta en contra de la esencia y de la sustancia del mundo. Entonces, esa parte es importante para los pitagóricos, porque de ahí que ellos reconocían la multiplicidad como algo natural, pero algo en lo que debe de haber orden. Si no hay orden en esa multiplicidad, hay caos, y ese caos trae muerte. Entonces, para que la vida sea sustentable, tiene que haber un principio de sustentación, pero ¿a base de qué? A base de lo que es el orden y la armonía de la naturaleza. Cuando se rompe todo eso, ya la naturaleza es tan sabia que tiende a, pues, hasta autorrepararse, ¿no? El agua contaminada, se sabe que, pues, que el agua desde hace miles de años es la misma que tenemos hoy día. ¿Qué es lo único que pasa? Que a través del movimiento se va limpiando, ¿no? Entonces, eso es algo que, pues bueno, realmente la naturaleza no necesita plantas de tratamiento, no necesita filtros, no necesita nada. Lo que necesita es que siga el ciclo como debe de ser, ¿no? Entonces, eso es lo que los pitagóricos reconocían. Decían, ahí hay orden, ahí hay armonía. Rompemos el orden, rompemos la armonía, y lo que estamos haciendo es inhibir la vida. Entonces, eso era como parte del modelo global, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora pues vamos a ver la parte ya de los versos áureos, o los versos de oro. Y eso sí que los vamos leyendo poco a poco para que cualquier cosa la comentemos. Uh-huh. Y los versos de oro de Pitágoras dice: honra primeramente a los dioses inmortales, según están establecidos y ordenados por la ley. Recordemos que entre los griegos los dioses representan las leyes de la naturaleza: el día y la noche, el tiempo, el fuego. Esto, y no solamente entre los griegos, entre la mayoría de los pueblos antiguos, los personajes mitológicos representan alguna fuerza de la naturaleza. Entonces, cuando dice Pitágoras, honra permanentemente a los dioses inmortales, según establecidos y ordenados por la ley. Entonces, aquí se habla de alguna manera de reconocer esas leyes inmutables de la naturaleza, ¿no? Lo que hace que el planeta gire, lo que hace que haya ciclos de vida, ciclos de muerte, primavera, verano, ¿no? Luego el segundo dice: respeta el juramento con toda suerte de religión. Honra después a los genios de bondad y de luz. Entonces, para los pitagóricos la palabra era algo vital, ¿no? Por eso es que para ellos no era permitido que hablaran en los primeros 10 años de haber entrado al círculo pitagórico, porque la palabra se tenía que honrar. El tercer verso dice: respeta también a los demonios terrestres, rindiéndoles el culto que legítimamente se les debe. Bueno, aquí habla de genios de luz o criaturas etéreas y demonios terrestres. Si lo vemos esto en la antigua Grecia, ¿qué es lo que representaba cada uno de ellos, no? Los genios de luz era más o menos representaba, no necesariamente lo mismo, pero
Esto es lo que ellos le llamaban el daimon, pero ese daimon era como una especie de voz de la conciencia. Era una parte intuitiva de las personas. Por ejemplo, posteriormente Sócrates hablaba de que pues él tenía conocimiento de muchas cosas porque se lo había dicho su daimon o su... Él decía que era como un espíritu sabio que lo cuidaba, ¿no? Así lo consideraba Sócrates. Y muchas de las cuestiones que él conocía de filosofía, de ética, de muchas cosas eran intuitivas, porque decía de alguna manera Sócrates que su daimon era el que lo orientaba. Ahora bien, cuando en la actualidad se habla de, bueno, porque en la Edad Media vino toda una tergiversación de ese concepto, la palabra daimon, que significaba genio en griego, se tradujo como demonio, daimon o demonio. Y en la Edad Media, pues sí se hablaba de criaturas sutiles, no visibles, pero que eran ese tipo de demonios, que eran entidades malignas, que mal aconsejaban a la gente, que los pervertían, en fin. Ese concepto en Grecia no existía. Había genios terrestres y había genios divinos, pero los genios divinos ayudaban al hombre con la sabiduría divina. Eran como espíritus guías, como lo que podrán tener, por ejemplo, los pueblos mesoamericanos o los pueblos del norte de Estados Unidos, que ellos veían, por ejemplo, que había un espíritu guía, ¿no? El espíritu del águila o el espíritu del oso, eso, o aquí del tonal o el tonali, que era de alguna manera un espíritu de la naturaleza que te aconsejaba, te daba sabiduría. A eso se referían ellos. Era más o menos el mismo concepto. Esos genios de la luz eran, pues, pensaban que eran criaturas que nos aconsejaban, y sobre todo eso le atribuían la intuición. Por ejemplo, cuando una persona está en el campo y puede decir, yo intuyo que esto me puede hacer daño si me lo como, entonces lo dejo ahí. Intuyo que esto puede ser un fruto, lo pruebo. Normalmente, ¿qué es lo que hubiera pasado con la gente si no tuviéramos esa intuición? Se hubiera muerto mucha gente al momento de que estuviéramos en un lugar y estuviéramos comiendo frutos, porque imagínate, alguien se lo come y se muere, ¿no? Luego el otro se come otro y se muere. Entonces imagínate en un lugar donde la población era restringida. Este tipo de teorías las tienen los antropólogos, ¿no? Que así fue como se encontró el uso de las plantas medicinales y el uso de los frutos, ¿no? Pero, si te das cuenta, hay infusiones que son complicadas que, vamos, ni un animal lo ves haciéndola en la naturaleza. Por ejemplo, saca la hierba de tal planta, macerarla, hervirla, todo eso es parte de un medicamento. Entonces, pues eso no podría ser parte de una experiencia empírica, ¿no? Lo que sobre todo piensan muchos es que puede ser un conocimiento intuitivo. Eso es un punto de aparte. Mucho después lo dijo Carl Gustav Jung, un psicoanalista, que él decía que los seres humanos traemos ideas ya dentro de nosotros y que eso se llama inconsciente colectivo. Entonces, ¿qué es inconsciente colectivo? Es un tanto cuanto como el instinto, pero actúa de nivel inconsciente. Porque el instinto, si tú ves que alguien te está atacando, el instinto claramente te dice, corre, sal, ¿no? Pero ¿qué es lo que diría tu parte inconsciente? No lo sabemos, ¿no? Porque no está registrada en primer plano. Entonces, por ello, toda esa parte de conocimiento que ha tenido la humanidad, Jung dijo que era parte del inconsciente colectivo, ¿no? Que había ideas que ya estaban prediseñadas y que eso se debía que en distintos momentos la humanidad sea tan similar en ciertos desarrollos, porque el ser humano no es tan distinto como pensamos, ¿no? No es tan arbitraria la mente como se piensa. Así como un gato, por ejemplo, no deja de ser gato si nace en la Ciudad de México o si nace en Japón, tiene el mismo instinto, tiene el mismo patrón de conducta. Decía este psiquiatra Jung que el ser humano tiene algo similar, pero él llamaba su inconsciente colectivo. Pero bueno, eso nada más es para dejar acotado esto, porque llegan a conceptos tan similares la gente de Grecia, la gente de Turquía, la gente de Egipto, la gente aquí de Mesoamérica, ¿no? Eran conceptos muy similares pues de alguna voz que está dentro de tu cabeza que te decía de manera intuitiva
puedes hacer esto y esto no lo hagas, ¿no? Entonces, por eso él hablaba de que aquí lo reconocían como genios de bondad y de luz. Es lo que diría Pitágoras, eso de que eh, honra después a los genios de bondad y de luz. Es decir, si te conectas con algún tipo de intuición, pues hay que de alguna manera honrarlo, no hay que rechazarlo, ¿no? Pero aquí también dice el siguiente que honra también a los demonios terrestres, porque los demonios terrestres serían como inteligencias, pero más dirigidas hacia lo terrenal, ¿no? Uh-huh. Eso tiene que ver con un sistema religioso y de creencias de ello, ¿no? Luego el cuarto verso dice: honra también a tu padre, a tu madre y a tus próximos parientes o a tus parientes más cercanos. Eso es algo que incluso pues hasta los mandamientos de la religión lo retoman, ¿no? Honra al padre, a la madre y a los parientes. Esa es una parte interesante porque, mira, Platón, que fue posterior a Pitágoras, pues retomó muchas ideas de los pitagóricos, pero lo que decía Platón en el mito de Er, que era, pues Er había sido un soldado que había caído en batalla, murió ahí, pero vamos, cuando fueron a recoger todos los cuerpos, tenían que llegar era de origen armenio, Er. Entonces lo que cuenta Platón es que este soldado estuvo muerto una semana, pero en el tiempo que estuvo muerto, como que vio los misterios del otro mundo, y es lo que narra el mito de Er. Pero bueno, aparte de que todo es una cuestión de desarrollo para decir que los seres humanos tenemos ya una cierta orientación de nuestra vida desde antes de nacer, y que la gente que tiene malos sentimientos no es porque la sociedad se los haya inculcado, sino que muchas veces ya lo trae de nacimiento, ¿no? Eso es básicamente de lo que habla el mito de Er y de otras cosas, ¿no? Pero por eso lo hablan en el tema de los tiranos. Pero si tú ves aquí, por ejemplo, este asunto, cuando él habla de que honres al padre y a la madre, pudiera parecer algo que es muy común, que no necesitamos que alguien nos diga que honremos a los padres, que los respetemos, que tengamos una buena memoria de ellos, ¿no? En este aspecto, el mito de Er hablaba de que cuando iba entrando pues esta parte del inframundo, vio que venían almas caminando atrás de él, personas pues, ¿no? Y una persona, él la reconoció, dijo: este cuate era muy malo, esta persona era muy mala en vida. Pero de repente vio que lo sacaron del camino, y ahí sí decía que unos demonios, que unas criaturas bestiales, empezaron a desgarrar su alma para destruirlo. Y decía, quien lo estaba acompañando a él, quien era su guía, le decía que era porque había cometido uno de los crímenes más graves, que era matar a su padre por la herencia. Entonces, si vemos este asunto, también dentro de la literatura hebrea y dentro de muchos lugares, ha entrado dentro de los códigos religiosos el honrar a los padres, porque hasta cierto punto se podría pensar que una práctica común y bueno, bastante deleznable era a veces matar a los padres para quitarle la herencia, ¿no? Uh-huh. O simplemente deshonrarlo, ¿no? O sea, quitarles todo lo que tenían y dejarlos que vivan en la miseria, ¿no? En la actualidad, pues bueno, esto se ha llegado a hacer hasta ley, ¿no? Acaban de aprobar hace como un año una ley de que castigue el abuso a la tercera edad, ¿no? De todo eso habla también de honrar a los padres. Entonces, de alguna manera es como una especie de jerarquía que hay que seguir, ¿no? De lo más divino a lo terrenal, ¿no? Pero, o sea, hablando del inconsciente colectivo, yo supongo que pues es producto de toda la evolución, ¿no? Puede ser. Es muy probable, ¿no? Puede ser. Producto de la evolución humana, y muchos de los instintos con los que nacemos son provocados por toda la experiencia humana. Puede ser, porque mira, te digo, o sea, cuando menos Jung, que fue el que creó esta teoría, nunca quiso ahondar en de dónde viene esa
ese inconsciente colectivo, ¿no? Claro que como parte del trabajo evolutivo, de acuerdo a la teoría de Charles Darwin, pues ese trabajo evolutivo va quedando registrado en las células mismas, ¿no? Entonces esas células van teniendo memoria y esa memoria va transmitiendo las experiencias de los individuos más aptos en la naturaleza, ¿no? Entonces esa es una manera de alguna manera de señalar por qué se viene transmitiendo la experiencia y conocimiento de hace muchos años, como el no tomar cierto fruto, como el no acudir a cierto tipo de experiencias como parte de un llamado instinto, ¿no? Pero sí, ¿cómo te diré? Bien a bien no se ha descubierto qué es, ¿no? Incluso algunos psicoanalistas dicen que eso no es cierto, o sea, dicen que eso es cultural, ¿no? Algunos, cuando hablan del conocimiento intuitivo, se refieren a que esto es netamente cultural. Te pongo un ejemplo, que es lo que ellos dicen. Nosotros culturalmente sabemos que el color rojo representa peligro, ¿no? Pero en la cultura occidental, exacto, porque en la cultura oriental representa otra cosa. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros venimos caminando por la calle y de reojo, de manera inconsciente, vemos un letrero de peligro? Quizá toda nuestra parte inconsciente nos dice, aléjate de ahí, algo está pasando. Entonces tomamos decisiones a veces por segundos, y la decisión puede ser, en lugar de irte por acá, nos vamos por acá, y de repente explota algo, ¿no? Y es cuando la gente dice, uy, de la que me salvé, ¿no? Y cuando le preguntan a alguien, oye, tú ibas a pasar por ahí, ¿por qué no te fuiste? No sé, algo me dijo que fuera por acá. Ese algo me dijo es lo que, pues, podría decirse el inconsciente colectivo, o le podrían llamar a algunos ese conocimiento intuitivo, que es sobre todo experiencia inconsciente. Pero, como te diré, bien a bien no se han puesto de acuerdo qué es, ¿no? Pero de que está, porque de que está, pues ahí ha estado, y muchas veces nos ha salvado la vida, ¿no? Ahora, el caso es que, por ejemplo, dentro de la filosofía, el caso es que con este señor Emmanuel Kant hablaba de ideas a priori, y esas ideas a priori son ideas que están ya dentro de la mente cuando el individuo nace. Entonces, cuando hablaba Kant de ese tipo de ideas, esto ya fue mucho después, ¿no? Estamos hablando de Kant, era un filósofo alemán. Pero en esa orden de ideas, él más o menos tenía el mismo concepto. Decía que la gente tiene ideas que ya nacen con él, como la idea del bien. Entonces, eso decía que la sociedad humana pueda tener un concepto de bien sin importar que se conozcan o no se conozcan las personas, sin importar que hayan nacido hace 2000 o 3000 años, o que hayan nacido hace una semana. Es lo que él decía. Hay teorías filosóficas que no aceptan esto, ¿no? O sea, como siempre están las dos vertientes, ¿no? La parte del idealismo y la parte del materialismo. Toda la parte del materialismo dice que todo proviene de una experiencia material, y toda la parte del idealismo proviene de una idea. Entonces, en este caso, Pitágoras era un filósofo idealista, al igual que Platón. Entonces, cuando ellos hablan de todo este tipo de cuestiones, están hablando de un principio fundamental, un principio general, que es el logos, o esa mente, y esa mente se manifiesta a través de armonía, a través de números, a través del orden, y se va plasmando en la multiplicidad de la materia. Entonces, por eso es que te comentaba, esta idea del inconsciente colectivo es algo que se habló mucho en el siglo XX de esto, pero, y todo eso tiene que ver con el conocimiento intuitivo, pero no, bien a bien todavía no hay acuerdo en eso, ¿no? Sin embargo, ninguna de las dos partes puede negar que ahí esté. O sea, todos nosotros hemos tenido intuiciones de algo. Todos. Yo creo que no habría quien pudiera decir que no tiene una intuición de algo. Pero hay cosas que sí, yo creo que sí son definitivamente de carácter cultural, ¿no? O sea, no es lo mismo alguien que nace en la sierra, la Sierra Madre Oriental, allá en un pueblito arrumbado, ¿verdad? A alguien que nace cerca del mar, por ejemplo, ¿no? Claro. Las cuestiones de carácter cultural son diferentes, sí. Las experiencias son distintas, y los consejos o las costumbres que se observan cotidianamente, pues le dan a un individuo una cierta sensibilidad o ciertos comportamientos conductuales, ¿no?
de Sí, que se rescatan de lo que se observa, sí, mira, eso sí es cierto, ¿no? ¿eh? Eso es claro, ¿no? Sin embargo, hay otras cuestiones que aparentemente son comunes a cualquiera, uno que esté en Alaska y otro que esté en el Ecuador, que son comunes, supongo, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. como el hecho de que un niño nace y un niño sabe cómo alimentarse inmediatamente, ¿no? O sea, eso es intuitivo, ¿no? Y da la impresión de que es producto de la evolución, ¿no? O sea, tal vez hay algunas cosas que sí son producto de la evolución, de forma natural, o sea, el temor a lo desconocido, Ujú. a un lugar oscuro, Ajá. a un animal feroz, o sea, es intuitivo, espantarse, preocuparse y correr, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es intuitivo y no importa dónde estén. Y hay otras que sí son de carácter cultural, ¿no? Y que son aprendizajes que se van dando sobre la cotidianidad, ¿no? Ujú. No, sí, de hecho, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Hay cuestiones netamente culturales y la forma de cómo vemos la vida es cultural. ¿A qué me refiero? O sea, tuve, por ejemplo, aquí dentro del mismo México, ¿no? Hay estados que son muy ricos en todo tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé en el sureste, ahí por Coatzacoalcos, Villahermosa y toda esa zona. Es tan rica la región que salen árboles frutales sin que los estés cuidando mucho. Entonces la gente no se muere de hambre. Puede tener un árbol, va a pescar al río, hay peces comestibles, hay mojarras. ¿Sí? Entonces realmente con el mínimo esfuerzo la gente vive y a veces no vive mal. Sí. Pero culturalmente, ¿qué es lo que hace? Que la gente de esos lugares no le eche ganas al trabajo, porque están acostumbrados culturalmente a que con el mínimo esfuerzo obtienen las cosas. Pero ¿qué es lo que sucede cuando tú ves, por ejemplo, un lugar como Monterrey? Físicamente Monterrey está en medio del desierto. Entonces ahí para cualquier trabajo lo que tienen que hacer es trabajar el doble o el triple de que tendría que trabajar alguien en el sureste, ¿no? Entonces culturalmente se da una forma de trabajo distinto. La gente es más constante, más disciplinada. ¿Y cuál está bien y cuál está mal? Yo creo que ninguna. Las dos son reflejo de su lugar histórico, ¿no? Y estamos hablando del mismo México. Pero sí, eso obviamente es algo netamente cultural. Ahora también efectivamente hay cosas que tienen que ver con la situación de los principios humanos, como la cuestión del bien, la cuestión de el altruismo, el valor, en fin, la justicia, que no son patrimonio propiamente de ningún pueblo, son patrimonio del ser humano. ¿Esas ideas cómo llegaron? No sé. O sea, eso es precisamente lo que diría Gustav Jung, que es el inconsciente colectivo, o lo que diría Kant, que son las ideas a priori. No importa cómo lo definamos, creo que esa parte sí está. Y que justamente es lo que varios teóricos de la ética hablan de que este tipo de principios te da la ética atemporal. Una ética que va más allá de la época, de la cultura, del grupo social. Es una ética que te puede servir en todos lados y en cualquier situación. Entonces, sí, pues sí, yo creo que Ese no será igual, o sea, es una ética del bien común. ¿Por sí, qué? ¿No? sí, sí, Porque para pues la simple sobrevivencia humana es necesario plantear ideas comunes, sí, claro. valores comunes, y entre esos valores está pues el no agredirse, el cooperar, el El trabajar convivir, juntos, ¿no? el trabajar juntos, etcétera. Pero pudiera ser, o me da la impresión de que son conductas de nuevo que por propia conveniencia de la especie para su subsistencia se han desarrollado y forman parte de nuestro inconsciente colectivo, Pudiera ser. ¿no? Sí, pudiera ser, por eso tengo que nunca quiso concluir a qué se debía. Ajá. Él como psiquiatra dijo, a ver, ya que hablamos de la parte consciente, que se necesita hablar también de la parte inconsciente que nos dirige muchas veces, es el inconsciente colectivo. Por eso te digo, nunca se quiso meter en de dónde sale ni qué es, pero sí dijo, sí está, ¿no? Entonces esa parte, pues sí, o sea, yo llegaría a la misma situación, bueno, pues no, o sea, ahorita querer determinar de dónde viene, ¿no?
porque a lo mejor no llegamos a ningún lado, pero de que está, ¿no? Bueno, si quieres, continuamos con el otro. Dice, escoge por amigo entre los hombres al que se distingue por la virtud. Esto era una parte importante para los pitagóricos, primero porque habla de dos conceptos importantes para ello. Uno, la amistad, y el otro, la virtud. ¿Te acuerdas que ya en una sesión anterior habíamos hablado de un mito de dos pitagóricos, que uno se quedó, uno de los pitagóricos había sido acusado por pena de muerte por un gobernante, y bueno, él quería, como ya lo iban a matar, le pidió permiso al que lo había apresado de ir a su tierra a arreglar sus asuntos, y dijo, mira, ¿sabes qué? Yo fui injustamente acusado y castigado, pero vamos, lo único que te pido es que me dejes ir con mi familia, dejes ir a arreglar mis negocios, cerrarlos, que no se quede desamparada mi familia. Entonces, pues el que lo apresó le dijo, no, yo qué garantía tengo que regrese, ¿no? Y fue cuando uno de sus amigos dijo, yo me quedo aquí en prenda. Si en un mes no llega, me matas a mí, ¿no? Entonces, pues el que lo apresó dijo, bueno, pues ¿quién se va a quedar, no? Bueno, pues órale, si quieres quedarte, quédate, ¿no? Pero yo de antemano te digo que yo creo que no va a regresar. Y bueno, pues el mito habla de que fue, arregló las cosas, regresó, pero cuando regresó creo que naufragó su barco y ya se estaba acabando el plazo para que mataran al otro, al que se había quedado en prenda. Cuando llega, lo ven todo desmejorado, todo dañado del accidente marítimo, y fue cuando le dijeron, bueno, ¿y qué pasó? Pensamos que ya no ibas a regresar. Y dijo, no, yo había empeñado mi palabra y no puedo defraudar la amistad. Entonces de ahí lo que cuenta el mito es que quedó tan impresionado este gobernante que le levantó el castigo, dijo, no, ¿saben qué? Ustedes son personas íntegras, y es más, él quería ser también pitagórico, ¿no? Porque admiraba todo ese manejo de la amistad, de la virtud, del respeto de la palabra, y ese mito de alguna manera representa mucho lo que era el círculo pitagórico, ¿no? Entonces por eso aquí de alguna forma dice los versos áureos, escoge por amigo entre los hombres al que se distinga por su virtud, ¿no? Si vas a depositar tu amistad con alguien, que sea alguien que valga la pena, ¿no? El siguiente verso dice, cede siempre a sus dulces advertencias y a sus acciones honestas y útiles. Eso de lo que habla es de que si tenemos un amigo que sea sabio y virtuoso, pues lo escuchemos. Por eso dice, cede a sus dulces advertencias y a sus acciones honestas y útiles. Porque de nada serviría también tener un amigo que sea sabio si no le hacemos caso, ¿no? El siguiente dice, y no llegues a odiarle por una ligera falta mientras puedas, ¿no? Porque eso también es parte de la naturaleza humana. A veces nos fallamos. Sí, o a veces nos peleamos por cualquier tontería con alguien que realmente es nuestro amigo de muchos años. Decimos, es que no me avisaste, no me dijiste, o se te olvidó decirme o algo. Y nos molestamos tanto porque pensamos que, uy, es que tú que eres mi amigo, jamás pensé que no me fueras a decir esto. Que a veces es lo que dice, ¿no? Dice, por eso él dice, no llegues a odiarle por una ligera falta, ¿no? O sea, porque ya si lo vemos realmente, pues a todos se nos puede olvidar dar un recado, o a lo mejor podemos pensar que yo no le digo algo a una persona por no dañarlo, ¿no? A lo mejor me entero de algo que lo puede lastimar mucho y decimos, pues ¿qué caso tiene que yo se lo diga, no? Si es algo que lo va a perjudicar más, pues sí, ¿no? Eso es parte de la amistad, decirle a alguien que algo le va a pasar, aunque sabemos que lo va a lastimar, ¿no? Pero también muchas veces esa cuestión de los chismes es algo que no tiene sentido, ¿no? Entonces, sobre todo por eso decía eso, ¿no? De que no llegues a odiarle por una ligera falta. Y dice, el poder habita cerca de la necesidad. Sabe que todas estas cosas son así, luego acostúmbrate a sobreponer y vencer estas pasiones. Pues aquí de lo que está hablando es, para los griegos había, dentro de la sociedad griega había esclavos. Entonces esos esclavos, pues de alguna manera eran personas que eran de los otros pueblos aledaños, ¿no?
que en las guerras pues los capturaban, los sometían y los hacían esclavos. Entonces, dentro de la filosofía, pues vamos, antes de Pitágoras se veía perfectamente normal a los esclavos, ¿no? Pero ya lo que es la tradición filosófica, lo que hace, por ejemplo, Pitágoras y Platón, ya se dan cuenta que una persona muchas veces no está tan esclavizado del cuerpo como de la cabeza. Todos nuestros hábitos, nuestros prejuicios, nuestras costumbres a veces nos atan excesivamente a una forma de ser. Y a veces el estar tan atado a eso nos esclaviza algo. Yo voy a poner un ejemplo que es muy simple, ¿no? Cuando una gente pues dice, me voy a dedicar a trabajar porque a mí me dijeron que lo que me hace feliz es tener, o que me va a hacer feliz es tener una casa de 3 pisos, de tantos metros cuadrados, tener un automóvil de tal marca, último modelo, tener inscripción a un club, ¿no? Un club social, inscribirme a un gimnasio, en fin. Todo eso cuesta dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona tiene ese modelo? A lo que llegan es decir, pues ¿sabes qué? Entonces te vas a esclavizar muchas veces a un trabajo que no te gusta, que no te llena, que no es lo tuyo, con tal de tener ese nivel de ingresos para poder cumplir todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, si no somos conscientes de eso, nos vamos esclavizando a tener que pagar la cuenta del gimnasio, la cuenta de no sé qué, o pagar el auto nuevo, o pagar muchas cosas que realmente, si nos vamos a una cuestión de sentido común, preguntaríamos, bueno, ¿realmente eso nos hace felices? ¿O nos va a dar la felicidad o la trascendencia en la vida? Realmente es un modelo de vida implantado, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí sobre todo lo que dice Pitágoras y decían los pitagóricos es que lo que pues lastima mucho al ser humano es el ser esclavo de nuestras pasiones. Un ejemplo muy sencillo, a ver, si yo por ejemplo soy muy dado a la gula, me gusta mucho comer, me gusta comer bien, entonces resulta que voy a dedicar a trabajar para comer, ¿no? En lugar de comer para vivir, voy a vivir para comer. ¿Qué es lo que pasa cuando hay gente que tiene, pues bueno, esto que en la Edad Media le llamaron ya los 7 pecados capitales, ¿no? La ira, la lujuria, la gula, tenía que ver con estas pasiones, ¿no? Sí. Sí, y entonces, por ejemplo, eso que en la Edad Media le llamaban los 7 pecados, que realmente eso no fue de la Biblia, eso ya fue invento de, pues de un, si mal no recuerdo, es de un monje medieval, pero tiene que ver con estas pasiones, ¿no? Cuando una gente no se sabe controlar y cae en la ira lo domina. Muchas veces la gente llega a la cárcel por una tontería, ¿no? Llega a la cárcel porque pues se le cerró a alguien en la calle, se bajó y lo golpeó, y a lo mejor en un mal golpe lo mató, ¿no? Entonces alguien le puede decir, oye, estás preso durante 20 años por algo que cometiste en 5 minutos. Y además las personas muchas veces ni siquiera iban con esa intención, ¿no? A lo mejor el que se sale del coche furioso, pues no va con la intención de matar al otro, ¿no? Creo que nunca van con esa intención. Pero ¿qué es lo que pasó? Lo dominaron sus pasiones. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien también lo domina la lujuria? Lo mismo, ¿no? Se hay que trabajar toda su vida pues, para pagarse sus gastos, ¿no? Y pasa con lo mismo con otras pasiones del alma. Por eso en la Edad Media todo esto lo conjuntaron como pecados capitales y lo pusieron al nivel de pecados. Pero realmente dentro de los 10 mandamientos no aparecen, nunca aparecen. Pero sí es una parte que más que ver con el pensamiento judeocristiano que viene en la Biblia, yo diría que tiene más que ver con el pensamiento griego. El pensamiento griego sí es muy cuidadoso de quiénes somos, ¿no? De qué hacemos, cómo lo hacemos, porque es normal que nos molestemos, sí, es normal, ¿no? Pero ya de que alguien sea esclavo de la ira, ya es otra cosa, ¿no?
Entonces igual todos nos gusta comer un buen alimento, pero ya de eso de ser esclavos de la gula o de la pereza ya es otra cosa, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la debilidad humana. Entonces por eso aquí es lo que dice en los versos áureos, dice que hay que vencer estas pasiones. Realmente lo que vuelve débil el alma de las personas son nuestras pasiones animales. ¿Qué pasa con una persona? Pues puede tener mucha hambre, pero tiene un objetivo. Muchas veces que lo que escuchamos que un gran genio o un gran artista se quedaba hasta sin comer por terminar una obra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó con ellos? Dicen, bueno, ¿tenía hambre? Sí, tenía hambre. ¿Tenía sueño? Claro que tenía sueño. Quizá estaba agotado, sí, pero no dejó a medias la obra. Entonces, eso es de lo que hablan aquí los versos áureos. Hay que vencer las pasiones. Esas pasiones que nos atan, que nos encadenan, que nos esclavizan, para poder ser libres. Al vencerlas, es lo que pasa, ¿no? Cuando vemos a alguien que de manera incansable va, trabaja, hace lo mismo, y al otro día va y hace lo mismo, y al otro día igual, va marcando una diferencia en la sociedad, ¿no? Eso muchas veces es que decimos, es que yo no puedo ser igual que la Madre Teresa de Calcuta, o no puedo ser igual que Albert Einstein, o no puedo ser igual que Pablo Picasso, ¿no? Pero Pablo Picasso decía que pues el arte es, una obra de arte es 97% de inspiración y 3%, digo 97% de trabajo y 3% de inspiración. Con lo cual, que lo que decía Pablo Picasso, que hay que estar trabajando. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa con la gente común y corriente? No, no voy a trabajar porque es el lunes, ¿no? Amanecí pues medio cansado del domingo, ¿no? Dices, bueno, ¿no? Una persona constante lo va haciendo, ¿no? Lo va haciendo. Y esto es justamente lo que habla Pitágoras, dice que hay que vencer las pasiones. Todo, ¿sí? Pero en la actualidad es sumamente complicado vencer las pasiones porque son promovidas, ¿no? O sea, frecuentemente la estamos viendo que la promueven a los niños, a los jóvenes, a los adultos. La promoción de la gula, la promoción de la bebida, de la vanidad, ¿no? Del egoísmo, del sexo, etcétera, ¿no? O sea, son pasiones que en la actualidad quizá estemos más esclavizados que antaño, ¿no? Puede ser. ¿Verdad? Sí, puede ser. Mira, lo que pasa es que de todo esto alguien gana, ¿eh? O sea, de todo esto alguien gana definitivamente, porque como te decía, el promover una idea donde tú digas, la gente va a pensar que viene la felicidad si compras un automóvil nuevo cada año. ¿Quién gana de eso? Pues las armadoras de automóviles, definitivamente, ¿no? ¿Quién gana de la idea de que los hombres o las mujeres seamos vanidosos? Pues definitivamente toda la industria de la belleza, ¿no? ¿Cuántas veces, imagínate, ¿no? Son datos muchas veces así muy impactantes, pero gente que se gasta miles de pesos en cirugías plásticas, que la liposucción, que acomodarse los pómulos. Fíjate, yo el otro día estaba escuchando algo que a mí me sorprendió, ¿no? Normalmente cuando tú vas a un gimnasio es porque quieres estar marcado, ¿no? Quieres tener pues el abdomen como tipo Tarzán, ¿no? Y hay veces que dices, bueno, no, pues sí puedo o no puedo o ya, ¿no? Pero estaba escuchando de un cirujano plástico que se dedica a meter implantes. Haz de cuenta, hace la liposucción, le saca la grasa y luego les pone implantes para que se vea el abdomen marcado. Entonces tú dices, oye, ya dices, bueno, a mí en lo particular me sorprendió mucho porque yo dije, pues no es fácil, ¿no? Tener el cuerpo marcado, pero gastar dinero, de aguantarte el dolor, traer por ahí una cosa que quién sabe si después se te mueva. Imagínate, después se te ven así todas las cosas así. Y decía, ¿para qué, no? O sea, al final de cuentas los músculos te sirven para mover las cosas, para hacer algo. Imagínate que te veas así todo y de repente cargues una silla y te tuerce la espalda, ¿no? A mí se me hizo pues muy curioso porque yo no pensé que la cirugía plástica llegara hasta ese punto. Pero todo eso es una industria, ¿eh? Sí, claro. Todo eso implica mucho dinero, implica gente que vive de la imagen. Y sí, efectivamente son pasiones, pero creo que la filosofía pues es lo que
trata de hacer, ¿no? Buscar la autenticidad, la esencia y la vida, ¿no? Porque el otro no es esencial. El otro no es esencial, el otro es momentáneo, el otro es así, pero vamos, todos en nuestra juventud quizá tuvimos un cuerpo más atlético que ahora. Pero pues así es así son los ciclos de la vida, ¿no? Entonces, ¿para qué te peleas con eso? Claro. Más bien creo que debe ser un asunto de salud y de equilibrio, ¿no? Pero el problema es que hay gente que, bueno, eso ya tiene que ver con otras nociones de querer engañar a la vejez, ¿no? Ahuyentarse de la muerte. Porque de alguna manera la vejez es el preámbulo de la muerte. No siempre, pero generalmente así es. Y la gente cuando niega la vejez es que está rechazando la muerte. Sí. Pero esto, pues, todos nos... Tarde o temprano sí, llega. Sí, tarde o temprano llega. Inevitablemente. Y yo creo que mejor hay que estar en paz con eso que peleando, Sí, ¿no? O sí. teniéndole miedo, ¿no? Bueno, entonces seguimos con esto, ¿no? Sí. Dice, en primer lugar, la gula, la pereza, la lujuria y la cólera son las pasiones, fíjate. Lo que habíamos platicado hace rato, la gula, la pereza, la lujuria y la cólera, ¿no? No cometas jamás ninguna acción vergonzosa, ni contigo ni con los demás, ni contigo en particular, y sobre todo respétate a ti mismo, ¿no? Fíjate que es una parte que a mí se me hace muy importante, porque mucho de lo que pasa en la actualidad es que tendemos a degradarnos de manera fácil. Y digo como seres humanos, ¿no? No porque yo en lo particular lo haga, sino porque como humanidad creo que a veces pasa esto, ¿no? Una persona, con tal de que muchas veces no la corran de un trabajo, ¿qué es lo que hace? Pues hace lo que sea, ¿no? Y a veces terminan degradándose como personas, ¿no? Entonces, pues muchas veces alguien pregunta, bueno, ¿y es que es tan terrible que te corran del trabajo, que tú tengas que hacer cosas que jamás hubieras hecho con tal de conservar un trabajo? Y a veces la gente pues tiene tanto miedo a no tener trabajo que llega a eso, ¿no? A ese extremo. Pero por eso aquí lo que dice lo que dicen los versos áureos, fíjate, dice, no cometas jamás ninguna acción vergonzosa, ni contigo ni con los demás. Pues implica esto, ¿no? Yo creo que el respeto es para empezar con uno mismo, ¿no? Ya ves, muchas veces cuando estamos solos, a veces no nos ve nadie y pues no nos aseamos o no nos peinamos o simplemente nos dejamos. ¿Por qué? Porque decimos, es que no me ve nadie, ¿no? Pero cuando la gente dice, bueno, ¿y no te arreglas para ti? La gente dice, no, pues sí, no, pues si yo valgo la pena, yo me tengo que arreglar para mí, ¿no? De hecho, fíjate que eso en la India, las mujeres ya ves que se arreglan de una manera muy meticulosa, se ponen como un tipo de sombra en los ojos y eso. En la India tradicional, y bueno, en la India antigua decían que eso era una forma de cortesía para los demás, ¿no? Que era una forma de respeto y de cortesía para que cuando te viera el otro, te vea de manera agradable. Pero lo que dice Pitágoras, dice, no lo hagas por el otro. Dice, hazlo por el otro y hazlo por ti, ¿no? Por ejemplo, mira, a mí a veces, digo, la cultura actual muchas veces promueve todo y deja la dignidad al último. Porque si tú ves muchas veces cuando una gente se pasa de copas, ¿qué es lo que hace? Pues termina hasta haciendo sus necesidades en la calle, termina haciendo cosas que normalmente no haría. Y a veces si están solos, pues es peor porque piensan que nadie los ve. Pero si los ves, tú dices, oye, este cuate, ¿por qué hizo todo eso, no? Y es una cuestión ya de degradación. Por eso muchas veces el alcoholismo es una cuestión que pues que resulta ya muy socialmente muy destructiva porque hace que la gente pierda límites y barreras. Pero es por esto, ¿no? Que muchas veces a nosotros no nos enseñan a tenernos respeto. A tenernos respeto de lo que hacemos y de quiénes somos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso implica que si yo voy a comer solo, a lo mejor pongo la mesa bonita como si fuera a tener visitas. ¿Por qué? Porque es para mí, ¿no? Claro. Y como a gusto y como con ganas, porque es lo que dice, nunca cometes una acción vergonzosa, ni con nadie ni contigo. Porque habla precisamente de eso, ¿no? De un respeto que nos debemos de tener. Si te das cuenta de eso, pues muchas veces en la actualidad se ha perdido, ¿no? O se cree que es más importante otras cosas materiales que la dignidad, ¿no?
Y dice, luego después continúan los versos áureos, se luego observa la justicia en tus actos y en tus palabras. Si nosotros vamos a cometer actos dignos, también hay que hablar con justicia y hay que hablar con dignidad. Cuando nosotros en un momento dado podemos ser muy dignos, podemos ser muy pues socialmente muy exitosos, pero si no somos justos, realmente nuestra calidad humana se va para abajo, ¿no? A veces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que te comentaba hace rato, ¿no? Hay ciertos momentos de la historia, yo creo que ahora estamos en uno, donde nuestra cultura valora más lo material que lo humano. Entonces, si para obtener bienes materiales hay que hacer tal o cual cosa vergonzosa, hay gente que la hace, ¿no? Claro. Si para obtener bienes materiales hay que cometer actos injustos, hay gente que lo hace. Pero eso lo que nos hablaría, diría, bueno, es que tú tienes en tu escala de valores hasta arriba los bienes materiales y hasta abajo la escala humana. Pero una sociedad basada en eso es una sociedad destructiva, porque si lo vemos ya en la actualidad, pues entonces por eso no nos debemos de quejar cómo están los ministerios públicos, por ejemplo, que llegan y les dan dinero y el que iba a denunciar un robo, pues ya no lo atienden, ¿no? El que iba a denunciar una agresión ya no lo atienden, porque nuestra escala social de valores valora más el dinero que el ámbito humano. Entonces, eso es de lo que habla Pitágoras más bien, de que hay que ser dignos, pero aparte hay que ser justos en palabras y en actos. Entonces, es una parte que en nuestro momento histórico creo que pues hemos perdido, ¿no? Se ha vuelto demasiado materialista y demasiado metalizado la sociedad, ¿no? Sí, y lo estamos padeciendo Sí. en la sociedad actual, ¿no? Aquí en nuestro país. O sea, vivimos una sociedad injusta, de poco respeto, poca dignidad ante uno mismo y hacia las demás personas, ¿no? Entonces, revertir todo este proceso que actualmente tenemos es algo sumamente complejo, que por supuesto que se puede hacer. El asunto es que son procesos largos de tiempo. Generaciones completas, ¿no? Sí, porque mira, si aquí vemos que era justamente lo que decía Pitágoras. Pitágoras, una de sus sentencias era educar a los niños para no tener que castigar a los hombres. Si tú ves este aspecto, si tú a un niño le enseñas valores, le enseñas a valorar sus habilidades y le enseñas a tener valores como la justicia, la virtud, el decir la verdad, el no avergonzarse a él mismo ni a los demás, ese niño después no vas a necesitar que haya un policía atrás de él para que se comporte bien. Claro. Es un niño que cuando crezca va a ser un ciudadano respetable. ¿Qué es lo que pasa cuando a un niño, dentro de la escala de valores, le enseñas que lo más importante es el dinero? Lo que va a hacer es que va a hacer lo que sea por conseguirlo. Y ese lo que sea, es lo que sea. Hasta matar a alguien, ¿no? De acuerdo a los principios o a la educación de la gente, va a cometer ciertos actos y otros no. Pero definitivamente creo que el problema empieza por la escala de valores. Porque, mira, por ejemplo, ahora se habla de todo el tema de la prostitución, ¿no? En la actualidad. La prostitución es una actividad que degrada a la mujer y al hombre también. Pero en esa cuestión de degradación nos preguntaríamos, bueno, si nosotros dejáramos de ver toda la prostitución como mercancía. La prostitución tenía otras finalidades también en la época antigua, ¿no? Que era, por ejemplo, entre las geishas era una cuestión de servicio a cierto tipo de clases nobles, también tenían cuestiones de espionaje, en fin, eran otro tipo de uso, no era únicamente mercantilista. Y en otras sociedades tenía la iniciación a la vida sexual de los jóvenes. Pero si lo vemos en la actualidad, la prostitución ha quedado completamente reducida al plano material, al plano mercantil, y ahora creo que es peor que nunca el maltrato a la mujer como una cuestión de cosa, ¿no? O sea, las mujeres muchas veces que entran en esos círculos de prostitución las maltratan, les pegan, las envician, las llenan de droga para que sean personas completamente anuladas y dependientes,
y que acepten lo que sea, con tal de tener dinero para poder pagar sus vicios. Entonces, ese tipo de actividades, si nosotros vemos, pues claro que como sociedad, nosotros somos parte de esta sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Diría Pitágoras, hay que educar a los niños. Porque si un niño no ve a una persona como cosa, como objeto, pues no va a maltratar a nadie. Claro. Ni por el simple hecho de ser su empleado, o de que sea una prostituta, o de que sea quien sea, ¿no? Una persona con valores va a respetar a los demás. Entonces creo que eso es cuestión generacional, porque desafortunadamente lo que pasa al momento en que nosotros educamos a nuestros hijos, nosotros les enseñamos lo poco o mucho que sabemos. Y ese poco o mucho es consciente e inconsciente. Entonces, nosotros, si tenemos la situación de ser muy trabajadores, le vamos a decir a nuestros hijos, tú déjate a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Pero muchas veces dices, bueno, ¿y para qué trabajo tanto, no? A lo mejor hay gente que toda su vida se la pasa trabajando y nunca disfrutó de su trabajo, ¿no? Se mueren pues de cansancio, de agotamiento. Entonces tú dices, bueno, hasta eso que es bueno, hay que saberlo dosificar, pero no nos damos cuenta, porque así viene nuestra propia educación. Entonces, el romper con eso implica una educación consciente, y es lo que hace la filosofía. La filosofía nos ayuda a desarmar el mundo como lo tenemos en la cabeza y a volverlo a armar con otra idea. Por eso esta cuestión es tan importante, porque nosotros quizá ya con los jóvenes y con las demás personas, pues mira, muchas veces ya ves que existe una cuestión muy difundida socialmente que como te ven te tratan, ¿no? Y ese como te ven te tratan, dices, oye, pues no porque un día ves caminando por la calle a una persona, la vas a maltratar, ¿no? O te vas a parar y le vas a, ay, sí, pásale usted a que viene en un carro último modelo, ¿no? Si te das cuenta muchas veces, ¿qué es lo que sucede, no? En la calle hay gente que te avienta el carro y quiere que tú vayas, que te eche a correr cuando vas cruzando la calle, ¿no? ¿Por qué viene esto? Porque dice, él no tiene un carro como el que yo tengo, entonces tiene que correr, ¿no? Pero este prejuicio viene con base en los bienes materiales. Y si a esa persona de repente le dices, es que tú no debes de maltratar a tus padres, por ejemplo, porque son tus padres, etcétera, etcétera, a lo mejor dicen, es que el viejo pues ya no me da nada, ¿no? Y como viene esa misma idea de un maltrato hacia las personas que no tienen dinero, pues viene de ahí una serie de situaciones terribles, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que, de fondo, estos versos áureos, por eso podrían parecer viejos, Sí. pero tienen mucha vigencia, ¿no? Claro, claro, sí, totalmente. Sí. Sí. Bueno, dice, no te acostumbres a hacer la menor cosa sin regla ni razón. Eso también es importante. Aquí dice que todo lo que hagamos hay que hacerlo de manera metodológica, con reglas y con raciocinio. Cuando nosotros nos acostumbramos a hacer las cosas al ahí se va, pues al ahí se va, pues más o menos salen, pero no quiere decir que salgan bien, ¿no? Claro. Eso de que medio hago las cosas, medio trabajo y el otro medio me paga, ¿no? Y así, realmente ese círculo no le ayuda a nadie, ¿no? Por eso aquí lo que dice Pitágoras dice, no te acostumbres a hacer la menor de las cosas sin regla ni razón. Hay que emplear la razón y hay que tener una metodología para hacer las cosas. Si todos actuáramos de esa manera, la sociedad, México sería otro por lo pronto, ¿no? O sea, porque cuántas veces, bueno, tú has manejado mucha gente, ¿no? ¿Cuántas veces te has encontrado con cosas mal hechas o que te dijeron que sí estaban y nunca estaban? O sea, eso es lo que pasa, ¿no? O gente que te dijo, es que yo pensé que era así, ¿no? Y tú le dices, claramente te dije así y así y así, y no lo hiciste. Es eso, ¿no? Que la gente generalmente no hace las cosas con metodología ni con uso de razón. Entonces te das cuenta, Pitágoras ya lidiaba con esto desde hace más de 2000 años. ¿Sí? Bueno, luego otra cuestión que decía, haz siempre esta reflexión, que por el destino está ordenado a todos los hombres el morir, ¿no? Fíjate, esto es bastante duro, ¿no? Sí. El destino ha ordenado que todos los hombres pues van a morir.
¿Esto a qué nos lleva? Lo que hace rato te decía, ¿no? Hay veces que hay personas que pierden la dignidad o pierden la calidad de vida con tal de no morir. Pero, pues si es algo inevitable, vamos, Pitágoras dice que es cuestión del destino, ¿no? Pero si tú en un momento dado dices, bueno, es una cuestión, sustituye el destino por la naturaleza, ¿no? Es natural que todos tengamos que morir. Vamos, contra eso nadie se puede pelear, ¿no? De hecho, si te das cuenta, muchos de los mitos que hablan de la inmortalidad hablan de una inmortalidad maldita, ¿no? Entre los humanos, no de los dioses, porque los dioses son criaturas que ya trascendieron esta parte humana. Se supone que ya asumieron todo lo natural como algo de ley y no se pelean con eso. Pero en el caso de los seres humanos, cuando alguien busca la inmortalidad por miedo a la muerte, queda maldito. Te voy a poner dos mitos, ¿no? Uno, el del judío errante, que es un personaje que decían que era antisemita y todo eso, que tenía que ver con la pasión de Cristo, etcétera, etcétera, que bueno, está destinado a no morir, pero realmente lo ve como una maldición, ¿no? Anda por ahí errante en todo el mundo, ¿no? Y otro, el mito más conocido, es el del vampiro, ¿no? El vampiro es una persona que por miedo a la muerte se presta a lo indecible, a tener que matar a otros para poder sobrevivir. Pero es una inmortalidad maldita, porque no la disfruta, no puede disfrutar de una relación con una persona, ni de amistad, ni de otro tipo. Es una persona que, vamos, no puede... Están muertos, pues, muertos en vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso creo que en la sociedad, cuando se habla de esto de que, pues, los seres humanos a veces nos olvida que pues, es inevitable la muerte. A veces, ¿qué es lo que hacemos con tal de no morir? Se hace hasta lo imposible, ¿no? Fíjate, yo lo vi ahora que he tenido parientes enfermos. Muchas veces ves la desesperación de la gente que está en los centros de salud o en lugares así, donde pues el médico dice es que ya tiene cáncer, ¿no? Tiene cáncer, tiene algún problema terminal. Y en eso tú dices, bueno, ya sabes que de alguna forma es muy difícil que alguien se cure de eso. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente hace hasta lo imposible. Claro. Si le dicen que tiene que tomar su propia orina, lo hace, ¿eh? Entonces, eso es, pues imagínate la calidad de vida, ¿no? O sea, yo lo veo, imagínate tener que estar conectado a un respiradero, no sé, 20 horas al día o 24 horas al día, todo por miedo a la muerte, ¿no? Y es lo que dice Pitágoras, dice, bueno, a todo nos va a llegar, mejor hay que llegar de manera digna, claro. Y de manera de más plena, porque si tú haces lo que tienes que hacer y eres honesto y eres, pues eres buen amigo y buen padre y todo, no te vas a arrepentir de nada. O sea, vamos, al final de cuentas a todos nos va a llegar un momento, pero muchas veces la gente que se arrepiente es aquella gente que piensa que le faltó hacer algo, ¿no? O que tiene algo que hacer y no se puede ir porque no ha hecho ese algo, ¿no? Que es muy distinto a la idea de despedirse de un ser amado, ¿no? Muchas veces sí hay personas que no se mueren hasta que no se despiden de algún hijo o de alguien, pero son cosas distintas, ¿no? Pero yo hablo más bien de la gente cuando pues tiene un miedo, un pavor a la muerte y hace hasta lo imposible. Si le tienen que cortar 3/4 de la pierna, prefiere que se los corte, ¿no? Si le tienen que cortar un pedazo de mano, lo hace. Pero tú dices, bueno, pues eso entra en la lógica de los griegos. Los griegos decían, bueno, ¿para qué te sirve estar así, no? O sea, ¿cuál va a ser tu nivel de vida? ¿Cuál va a ser tu calidad? ¿Vas a ser feliz así? O a los demás. ¿O a los demás? ¿O no vas a ser feliz así, no? Entonces, eso tiene toda una implicación bioética muy importante porque en la actualidad, pues hay veces que los comités de bioética de los hospitales tienen que decidir qué hacen con un enfermo terminal. Porque hay gente que dice de plano, ¿sabes qué? Yo ya no quiero vivir, estoy sufriendo mucho, está sufriendo mucho mi familia, y de plano le dicen al doctor, ¿sabe qué? Prácticame la muerte asistida. Y los doctores dicen, no, yo no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, para eso hay comités de bioética, porque dicen esos comités,
que pues hasta dónde debe llegar el, el deber del paciente, el deber del doctor y la necesidad del paciente, ¿no? Entonces ahí es cuando se discuten esos casos, porque si es alguien que nada más está deprimido, dice, no, pues no te voy a matar porque estás deprimido, ¿no? Pero si es alguien que está realmente con una enfermedad muy fuerte, que hasta respirar le duele y que hasta comer le duele, dices, bueno, ¿para qué los tienes sufriendo, ¿no? Claro. Pero fíjate que yo creo que hay algunos hospitales con poca ética, Bueno, ¿no? también, ¿no? Donde tratan de mantener al paciente vivo, A como ¿no? de lugar. A como del lugar, ¿no? A costa de lo que sea, a costa del propio sufrimiento del paciente y del sufrimiento de de la familia del paciente, Sí. ¿no? Entonces, hacen todo lo necesario por si está al borde de la muerte o si está en un paro cardíaco, tratan de revivirlo a como del lugar para que siga viviendo y para que de alguna manera, por un lado con la esperanza de los parientes de que se pueda recuperar y que pueda estar con ellos más tiempo, en realidad los engañan, ¿no? Pues sí. Y porque ya saben lo que va a ocurrir, que los decesos ya vienen, ya van a ser, y sin embargo hacen sufrir a los pacientes, ¿no? Tratan de resucitarlos Sí, propiamente, sí. aunque vayan a vivir solamente unas horas o unos cuantos días más. ¿Y qué calidad de vida pueden tener? No, y mira, además de que hacen sufrir a los pacientes, hacen sufrir a los familiares también, Así es. porque imagínate, muchas veces después de un infarto cerebral, la gente queda como en estado de coma. Sí. Y lo que sí es un hecho, por ejemplo, hablando de cuestiones médicas, es de que la gente cuando le pasa eso, empieza a tener un deterioro pues en todo el tejido cerebral. Entonces la gente ya después de 2 semanas ya se destruyó una parte importante del cerebro. Entonces sí pueden despertar, pero no despiertan igual que como se fueron, ¿eh? Esto es también algo que no le dicen a la gente, ¿no? Que muchas veces la gente que está en esas condiciones, digo, yo lo veo en las películas y obviamente es ficción, ¿no? Pero alguien que despertó después de 20 años de un accidente y que se despierta como si nada, eso no es cierto. No. O sea, aquí más bien lo que pasa es que la gente tiene un daño del tejido cerebral terrible, ¿no? Entonces, esto no se lo dicen ni al paciente ni al familiar, de que mientras más tiempo lo tengan conectado de manera artificial, va a seguir el daño cerebral. Porque el cuerpo sigue funcionando de manera mecánica, pero sigue funcionando, pero el cerebro está muy dañado. Por eso es que hay pacientes que ya después de, por ejemplo, X número de tiempo, los mismos médicos le dicen ya a los familiares, ¿saben qué? Aunque despierte, ya se va a comportar como vegetal. Ya no va a reaccionar, porque el daño cerebral es de tanto. Entonces, mira, por eso te decía, son cuestiones de bioética donde los comités tienen que evaluar todo eso, ¿no? Con base en datos duros, con base en el historial clínico de la persona, con base en muchas cosas, ¿no? No es una decisión y ya. Pero es a lo que... Todo esto lo platicábamos por el asunto de todo el miedo a la muerte, ¿no? O sea, cuando alguien dice, bueno, ya estoy en paz, dices, bueno, ya, o sea, ya me tocó. Muchas veces la gente se despide, ¿no? Los familiares se despiden y dicen, mira, ¿sabes qué? Ya ando muy mal, yo siento que ya me toca, pues mira, ya me quiero despedir bien de ti, etcétera, etcétera. Y muchas veces vemos que la gente se muere en paz, ¿no? Claro. Sin haber sufrido tanto. Claro, todas las pérdidas se resienten, ¿no? Yo creo que no podemos hablar de que ninguna pérdida se resiente, pero definitivamente creo que el tema es la dignidad, ¿no? Y esto es de lo que habla mucho Pitágoras en los versos áureos, ¿no? No por miedo a la muerte tengamos que hacer hasta lo indecible, ¿no?